Joa. Bueno, básicamente nosotros somos estudiantes. Joa está estudiando para actuario, yo estoy estudiando para economía. Somos los dos de la agrupación Proyecto Económicas. Básicamente es una agrupación que lucha por las necesidades y los derechos de los estudiantes, y también estamos haciendo estas clases, ya sea para análisis matemático 1 o para álgebra, porque creemos que el CBC no es un filtro, porque creemos que no lo es, y nada, es más que nada para ayudarlos a ustedes de que puedan pasar estas materias que si le agarran la mano van a ver que no son para nada complicadas. Así que nada, Joa, si querés ir pasando a la diapositiva. Bueno, voy a empezar con lo que es la regla del hospital. Básicamente lo que nos dice la regla del hospital es que si nosotros tenemos dos funciones, la cual es f(x) y g de x, que son funciones continuas y derivables, y tenemos que el límite de x tendiendo a d, la división entre f(x) y g de x nos da una indeterminación de 0 sobre 0, o del límite de x tendiendo a infinito de una función sobre otra función nos da una indeterminación de infinito sobre infinito, o sea, estas funciones, ¿no? Estos límites son indeterminadas, entonces lo que hacemos en vez de hacer la regla normal de la derivación de que, bueno, agarramos una función y tiene que ser multiplicar una sin derivar por la otra derivada, menos, en vez de hacer todo eso que nos va a dar una indeterminación, lo que hacemos es derivarlos por partes separados. Es decir, derivamos f(x) por una parte y g de x por otra parte, siempre manteniendo la división. Lo mismo ya sea del límite de x tendiendo a o límites de x tendiendo a infinito. Vamos con un ejemplo, para así lo entiendan más. Bien, acá tenemos el ejemplo de límite de x tendiendo a 0. De x al cuadrado más 5x sobre x al cuadrado menos 2x. En primera instancia siempre vamos a reemplazar por lo que nos dice el límite. En este caso reemplazamos la x por el 0 y efectivamente nos está dando una indeterminación de 0 sobre 0, y para eso vamos a utilizar la regla del hospital. Empezamos a derivar por partes. La primera parte que nos dice que el x, o sea, la primera parte derivamos x al cuadrado más 5x, lo derivamos y nos queda que es 2x más 5. Abajo derivamos la ecuación de x al cuadrado menos 2x y nos queda que es 2x menos 2. Estas son cosas que ya en el primer parcial deberían saber, así que la estamos pasando como muy por alto. Todo esto nos da, en vez de darnos una indeterminación, nos está dando un número, el cual es menos 5 medios. Es básicamente eso lo que es la regla del hospital. Es derivar por partes separadas. ¿Entendieron? ¿Se entendió? ¿Fui muy rápido? ¿Todavía alguna pregunta? ¿No? Bueno, Joda, te dejo. Bueno, si no quedó ninguna duda, paso a ver algunos ejemplos de otras indeterminaciones que no son ni 0 sobre 0 ni infinito sobre infinito. Veamos primero el caso de una indeterminación 0 por infinito. Empezamos con este problema, que es límite cuando x tiende a 0 de 1 menos e a la x por el logaritmo natural de x. Acá lo que hacemos es, bueno, o sea, verificamos primero siempre, antes que nada, que esto nos da una determinación 0 sobre 0. Acá, si reemplazamos la x por un 0, nos da e a la 0 es 1, con lo cual todo esto se hace igual a 0. Y el logaritmo natural de 0 es infinito, con lo cual nos queda una determinación 0 sobre 0 por infinito. Bueno, acá entonces lo que hacemos es, esta parte que nos dio 0, lo pasamos a esta multiplicación, a este producto, lo transformamos en una fracción. Y pasamos este primer factor, lo pasamos en el denominador, pero invertido, para que se siga cumpliendo la igualdad. Entonces nos queda el logaritmo natural de x sobre 1 sobre 1 menos e a la x. Y acá aplicamos L'Hopital.
la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x y la derivada de esto es, imaginamos que tenemos 1 menos e a la x elevado a la menos 1 y nada, acá aplicamos regla de la cadena y nos termina quedando esto de acá. Lo ordenamos un poquito, multiplicamos el numerador de arriba por el denominador de abajo y nos queda nada, 1 por 1 menos a la x al cuadrado, nos queda en el numerador y después multiplicamos el denominador de acá arriba por el numerador de acá abajo y nos queda x por e a la x. Acá, si volvemos a reemplazar x por 0, nos sigue quedando una indeterminación, con lo cual volvemos a aplicar L'Hopital. Pasamos este 2 para abajo, le restamos 1 al exponente y aplicamos regla de la cadena, nos queda esta cosa de acá y abajo aplicamos la fórmula de la derivada del producto y nos queda esta cosa de acá. Ordenamos otra vez un poquito. Este e a la x lo puse multiplicando con el 2 y este menos de acá lo distribuí en el paréntesis, con lo cual queda con los signos invertidos. Acá e a la x estaba como negativo y el 1 estaba positivo. Acá lo puse al revés, e a la x menos 1. Y abajo apliqué factor común, como se repite e a la x en ambos términos, lo paso para afuera y todo esto queda e a la x por x más 1. Como tenemos e a la x tanto en el numerador como en el denominador, lo cancelamos y nos queda finalmente 2 por e a la x menos 1, todo esto sobre x más 1. Y acá, sí, si reemplazamos x por 0, vemos que nos termina quedando 0 sobre 1 y eso es igual a 0. Por lo tanto, todo este límite queda igualado a 0. Vamos con otro ejemplo, que es el caso de una determinación infinito menos infinito. Lo primero, chequeamos que nos da efectivamente esta indeterminación. Nosotros tenemos el límite cuando x tiende a 2 de 4 sobre x al cuadrado menos 4 menos 1 sobre x menos 2. Vemos, si reemplazamos la x por el 2 nos queda 4 sobre 0, esto es infinito, menos 1 sobre 0 que es también infinito. ¿Por qué el 1 pasó como era la x? En el anterior, a ver, ¿cuál 1? Lo que hicimos acá fue estos dos factores, ¿no?, que se están multiplicando. Lo que yo hice fue convertirlos en una fracción. Si
O sea, acá es como que está con números complicados, por lo que es como más difícil. Pero ponele que tenemos x por y, ¿no? Yo esto lo puedo convertir en una fracción. Esto es lo mismo que decir y dividido 1 sobre x. Es eh, exactamente lo mismo. Eh, Nada más que son dos formas diferentes de escribirlo. Yo lo hice esto para poder eh, eh, aplicar L'Hopital. Como L'Hopital se aplica cuando tenés una fracción, entonces yo lo que hice acá, como me quedaba una multiplicación, lo quise pasar como una fracción y este primer factor lo puse en el denominador, pero invertido, para que se siga cumpliendo esa igualdad. ¿Se entendió? Y lo del menos después, esto supongo que te referís. eh, Nada, simplemente multipliqué el paréntesis este por el menos, de acá por el menos 1. Imagínate que esto es un menos 1. Lo hice distributiva en el paréntesis. Este menos a la x que estaba en negativo pasa como positivo y este 1 eh, terminó quedando como negativo. Pero nada, es un paso que lo hice yo para que me quede un poco más lindo, pero no era tan necesario hacerlo. Eh, pero nada. Si se entendió, sigo con el otro. Eh, o sea, aunque no distribuyas este menos, después cuando reemplaces el x por 0 vas a llegar al mismo resultado. O sea, fue nada, una maña mía. Eh, bueno, seguimos con este ejemplo. Eh, Vimos que efectivamente tenemos una determinación infinito menos infinito, con lo cual lo que tenemos que hacer básicamente eh, resolvemos la resta, ¿sí? Cuando tenemos una resta de dos fracciones, hay que hacer que ambas fracciones tengan el mismo denominador. Entonces, lo que yo hice acá fue convertir este x al cuadrado menos 4, lo factoricé. Como es una resta eh, de dos números que se pueden escribir al cuadrado, esto se puede escribir como x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Nada, es un caso de factorización que lo debieron haber visto en el primer parcial. Eh, Esto se puede reescribir como x menos 2 por x más 2. Y en la segunda fracción tenemos 1 sobre x menos 2. Entonces, lo que nos falta para que este denominador se iguale al primero, le falta que esté multiplicado por un x más 2. Entonces lo que hacemos es multiplicar x más 2 tanto en el numerador como en el denominador, que fue lo que hicimos acá. Y ahora sí, como tenemos ambas fracciones con el mismo denominador, simplemente restamos los numeradores. Nos queda 4 menos x más 2, todo esto sobre x menos 2 por x más 2. Y nada, resolvemos la resta, nos queda menos x más 2, todo esto dividido x menos 2 por x más 2. Este menos x más 2 lo reescribí de otra manera para poder cancelarlo. Esto es lo mismo que si hubiésemos escrito menos
por x menos 2. Sacamos un menos 1 para adelante y le cambiamos los signos. Entonces esta x que estaba negativa nos quedó positiva dentro del paréntesis, y este 2 que estaba positiva nos quedó dentro del paréntesis, nos quedó negativo. Entonces vemos que tanto en el numerador como en el denominador tenemos x menos 2. Se pueden cancelar y nos termina quedando el límite cuando x tiende a 2 de menos 1, acá arriba te quedó un menos 1, sobre x más 2. Y ahora sí, si reemplazamos la x por un 2, nos termina quedando menos un cuarto, con lo cual el límite nos termina quedando menos un cuarto. Por último, vemos un último caso. Tenemos estas indeterminaciones, 1 al infinito, 0 al infinito, 0 a la 0 y infinito a la 0, que se resuelven todas de la misma manera. En este caso vamos a ver una indeterminación 1 sobre infinito. Acá tenemos el límite cuando x tiende a infinito. De 1 más 1 sobre x al cuadrado, todo esto elevado a la x, nos queda que si reemplazamos la x por 1 infinito, esto nos queda 1 sobre infinito es 0, con lo cual todo esto de acá adentro nos queda un 1. Y bueno, elevado a la x, que si lo reemplazamos por infinito es infinito. Nos queda 1 sobre infinito. Esto, acá lo que tenemos que hacer es L, que llamamos al resultado L, igual al límite cuando x tiende a infinito de todo esto, y aplicamos en ambos lados de la igualdad, aplicamos un logaritmo. Nos queda el logaritmo natural de L va a ser igual al logaritmo natural del límite. Ahora, concentrémonos solamente en esta parte de la igualdad. Resolvamos esto y después veamos cuánto nos queda el límite. Tenemos, por propiedad, el logaritmo natural del límite es igual al límite del logaritmo natural. Este logaritmo natural que estaba afuera lo pasamos para adentro. Nos quedó el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de todo esto, de 1 más 1 sobre x al cuadrado, todo elevado a la x. Y esto lo hacemos justamente porque por propiedades de los logaritmos, si tenemos un argumento del logaritmo que está elevado a una potencia, esta potencia la podemos pasar para abajo multiplicando al logaritmo. Es por propiedad. Se cumple la igualdad porque es exactamente lo mismo. Entonces nos queda el límite cuando x tiende a infinito de x por logaritmo natural de 1 más 1 sobre x al cuadrado. Acá lo que hicimos fue lo que hicimos también en el primer ejemplo que vimos. Acá tenemos un producto, ¿sí?, de dos factores, x por el logaritmo natural, y lo pasamos como una fracción. Para que esto sea una fracción, dejamos el logaritmo natural, lo dejamos en el numerador, y en el denominador escribimos el primer factor invertido, 1 sobre x. Y aplicamos L'Hopital. La derivada del numerador es la derivada de cualquier
del logaritmo natural es 1 sobre lo que hay en el argumento, lo que hay acá adentro. Entonces tenemos 1 sobre 1 más 1 sobre x al cuadrado. Y aplicamos regla de la cadena. La derivada de lo que está dentro del argumento es, o sea, la derivada de 1 sobre x al cuadrado es menos 2 sobre x al cubo. Esta es la derivada del numerador. Y la derivada del denominador es menos 1 sobre x al cuadrado. Reordenamos esto, pasamos, bueno, tanto en el numerador como en el denominador tenemos un menos, con lo cual lo sacamos, se pueden cancelar. Este 2 se multiplica con este 1, queda un 2, y este x al cubo hacemos distributiva, tanto lo multiplicamos con el 1 y con el 1 sobre x al cuadrado. Nos termina quedando x al cubo más x. X al cubo por 1 es x al cubo, y x al cubo dividido x al cuadrado es x. Entonces en el numerador nos queda 2 sobre x al cubo más x. El denominador lo dejamos como está, ya no había nada más que hacer. Ahora lo seguimos reordenando. Como es una división de dos fracciones, multiplicamos el numerador de la primera por el denominador de la segunda, nos queda 2x al cuadrado sobre el denominador de la primera por el numerador de la segunda. X al cubo más x por 1 es x al cubo más x. Y ahora lo que vemos acá es que si reemplazamos a x por un infinito, nos da una indeterminación infinito sobre infinito. Y lo que hacemos cuando tenemos una indeterminación infinito sobre infinito es dividir a cada término, tanto del numerador como del denominador, por la x que tenga el mayor exponente. En este caso, la x que tiene el mayor exponente es x al cubo, con lo cual tanto en el numerador como en el denominador dividimos todos los términos por x al cubo. Tenemos entonces que 2x al cuadrado dividido 2x al cubo es 2 sobre x. X al cubo dividido x al cubo es 1, y x dividido x al cubo es 1 sobre x al cuadrado. Ahora sí, podemos reemplazar a x por infinito, nos queda 2 sobre infinito es igual a 0, y 1 más 1 sobre infinito es igual a 1 más 0, nos queda 0 dividido 1, y esto nos queda igual a 0. Pero recuerden que nosotros acabamos de calcular el logaritmo natural del límite, ¿sí? No se olviden de este paso, porque si ponen que el límite es igual a 0 está mal. Nosotros calculamos el logaritmo natural del límite y eso nos dio igual a 0. Con lo cual, si queremos calcular cuánto vale el límite, bueno, hacemos este logaritmo natural tiene base e por definición, entonces hacemos que el límite es igual a e a la 0, que eso es igual a 1. El límite nos termina quedando igual a 1. Esos son los 3 ejemplos que preparamos con indeterminaciones. Ahora pasamos, si no quedan dudas, a el estudio completo de una función.
¿No quedaron dudas, nada? ¿No? Cualquier cosa pregunto. Bueno, el estudio completo de una función. Esto es muy probable que se lo tomen en el parcial. Y cuando le pregunten, bueno, ustedes me tienen que dar el estudio completo de una función, ustedes tienen que dar lo que es el dominio, las asíntotas verticales, horizontales, las oblicuas, las raíces, los intervalos de crecimiento, los intervalos de decrecimiento, la ordenada, los extremos relativos, concavidad y punto de inflexión. Así vamos punto por punto para así saben todo. Bueno, un primer paso vamos a ver lo que son el dominio de las asíntotas, pero no vamos a dar ejemplos por un tema de que esto ya se dio en el primer parcial, pero vamos a recordar un poco los términos. Nosotros tenemos que, si tenemos una función que tenemos fx sobre g de x no puede valer igual a 0. Después tenemos otra función en donde está el logaritmo de cualquier número, fx, o sea, el argumento, tiene que valer mayor a 0. Y después en otra función, que tenemos lo que son las raíces, fx tiene que ser mayor o igual a 0. Así vamos a poder sacar el dominio. Acuérdense igual que en la última función, en lo que es la raíz, la parte de n, o sea, donde está n, básicamente tiene que ser, para que se cumpla esta regla, tiene que ser un número par. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, la raíz de 3, esta regla no funciona, o sea, no se aplica esta regla. Pero si tenemos la raíz de 2, de 4, de 6, ahí sí se aplica esta regla. Después con las asíntotas verticales, con el tema de las asíntotas, vamos de vuelta a ver el tema, por ejemplo, de cómo sacar una asíntota vertical. Tenemos que el límite de x tendiendo a de una función, si nosotros reemplazamos a x con el número que nos dan en la función y da igual a infinito, x igual a a es una asíntota vertical. ¿Cuál es el tema acá que les va a tocar solamente en el parcial? Muchas veces nosotros vemos los ejercicios de la guía que siempre nos dicen, bueno, fijarse si tal número es una asíntota vertical o es una asíntota horizontal, etc. Cuando dicen el estudio completo de una función, no les van a dar un número para que ustedes se fijen. ¿De dónde van a sacar ese número? Bueno, lo van a sacar del dominio. Vamos a suponer que tenemos una función donde es 1 sobre 2 menos x. Sabemos que entonces que x vale, o sea, no puede valer 2. Entonces tenemos que el dominio son todos los reales menos, entre corchete, 2. Y el 2 va a ser el número que vamos a utilizar para el asíntota vertical. Es más que nada como un tip. Que igual esto lo tendrían que ver en el primer parcial, pero bueno, vamos a recordar un poco. Asíntota horizontal lo mismo, el límite de x teniendo infinito de una función es igual a k, o sea, cualquier número. Entonces, ahí está mal, no es x igual a k, es y igual a k, es asíntota horizontal. Y acuérdense también de que en el caso de que no haya asíntota horizontal, puede existir una asíntota oblicua. Es decir, eh, si hay asíntota horizontal, no va a haber asíntota oblicua, pero si no hay asíntota horizontal, puede llegar a haber o no haber asíntota oblicua. Y bueno, más que nada, bueno, asíntota oblicua, límite de x teniendo a infinito de fx por 1 sobre x, y eso da igual a m. Si m les da infinito o 0, ya no existe la asíntota oblicua. Pero si les da un número que sea distinto a 0, pasamos a ver cuál es el término b. Límite de x teniendo a infinito entre, para ver lo que es la función menos m por x. Y ese número nos va a dar b, y ahí van a tener la ecuación, la cual nos va a dar la asíntota oblicua, pues acuérdense que la asíntota vertical es así, la asíntota horizontal es así, pero la asíntota oblicua como que corta los ejes x e y. Así que nada, más que nada eso para recordar lo que son el dominio de asíntotas. Bien, crecimiento y decrecimiento. Primero tenemos como una regla. Si f de x es continua y derivable en un intervalo, tenemos que primero buscar la derivada de la función, y si este da mayor a 0, el intervalo es creciente. Pero si la derivada de la función da menor a 0, el intervalo es decreciente. Ahora vamos con un ejemplo para que lo entiendan un poquito más. Bien, tenemos el ejemplo de una función tenemos que f de x es igual a 2 por x al cubo menos 9 por x al cuadrado más 12x. Lo primero que hacemos es derivar
como una derivación simple. Y nos queda que la función derivada es 6 por x al cuadrado menos 18x más 12. Todo eso lo tenemos que igualar a 0 porque tenemos que sacar cuáles son las x, las raíces. ¿Y cómo las sacamos? Con la hermosa fórmula que siempre la utilizamos, todos nuestros días la utilizamos y muy probablemente las vamos a seguir utilizando para encontrar las dos raíces, con la formulita de menos b más menos, bueno, la fórmula esa que seguramente todos se la saben de memoria, espero. Y nos da que nos dan dos raíces, 2 y 1. Algo muy importante que muchos se equivocan es que nosotros tenemos que A es igual a 6, B es igual a menos 18 y C es 12. Cuando pongan B no tienen que poner menos 18, tienen que poner 18, porque menos 18 da más. Acuérdense de eso porque muchos se equivocan y es muy común. Bien, apretás el siguiente cosito. Ahí está para que se explica todo. Gracias. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es básicamente poner los intervalos. A nosotros nos dieron como dos raíces, la cual es 2 y 1. O sea, cuando se reemplaza la función derivada por 2 o se reemplaza la función derivada por 1, nos va a dar 0. Entonces nosotros hacemos una tablita, que la van a ver mucho en todo lo que es el estudio de la función, donde tenemos que poner el intervalo de menos infinito hasta la primera raíz que nos encontremos en el eje X, en este caso es 1, otra casilla con el 1, que sería la raíz, otra casilla con el otro intervalo que aparece entre la raíz que encontramos y la otra raíz, que en este caso sería 1 y 2, después otra casilla con el 2, que es la raíz que encontramos, y por último, otra casilla que es entre la última raíz que encontramos y más infinito. Siempre se tienen que guiar en lo que es el eje X. O sea, si ustedes ponen 1 y 2, se van guiando con eso. Y abajo de la tablita ponemos lo que son los signos de las derivadas. ¿Cómo hacemos esto básicamente? Nosotros tenemos que agarrar cualquier número que esté en el intervalo de menos infinito a 1. Yo en este caso elegí menos 1 porque es el más fácil, pero si ustedes quieren elegir menos 3, menos 4, menos 522.000, lo que sea, lo pueden hacer. Mientras que sea un número dentro de menos infinito a 1, lo pueden hacer. 1 sin incluir, porque si nosotros reemplazamos por 1 nos va a dar 0, básicamente, así que sin incluir el 1. Lo reemplazamos por menos 1, a X la reemplazamos por menos 1 y nos da que es 36. La verdad que el número no nos importa tanto en este caso, sino que nos importa su signo, que es positivo. Entonces agarramos la tablita, le ponemos el signo más, ¿y esto qué significa? Que menos 1, que el intervalo de menos infinito a 1 es un intervalo de crecimiento. Acuérdense las reglas que recién habíamos expuesto. Bueno, 1 de igual a 0, agarramos un número que sea entre 1 y 2, 1,5, o pueden agarrar 1,3, 1,7, lo que ustedes quieran. Reemplazamos en la función de la derivada. Esto es muy importante porque a mí me pasaba que me confundía, que no sabía qué función yo tenía que agarrar. Tienen que agarrar la función de la derivada. Acuérdense de eso. Igual si ustedes ponen en la tablita y ya se acuerdan que dice el signo de la derivada, ya saben que tienen que agarrar la función de la derivada, pero por las dudas siempre tienen que agarrar la función de la derivada. Entonces nada, nos dan menos 1,5. Eso significa que es menor, entonces el intervalo de 1 a 2 es un intervalo de decrecimiento porque nos dio negativo, nos dio menos de 0. Después agarramos un número entre 2 a más infinito. Yo agarré 3, de vuelta pueden agarrar el número que ustedes quieran, si quieren agarrar 500, si quieren agarrar 1000, lo agarran, pero más fácil agarrar números más pequeños. Lo reemplazamos en la función de la derivada y eso nos da 12, lo cual es positivo, entonces ese intervalo es de crecimiento. ¿Alguna pregunta de esto? ¿O algo que no se entendió? ¿No? Bien. Bien, extremos relativos. Nosotros tenemos condiciones necesarias y condiciones suficientes. La condición necesaria para que exista un extremo es que x igual a es un extremo relativo de una función si, cuando reemplazamos x por a en su función derivada, nos da igual a 0. Después las condiciones suficientes es que si en un entorno de a... Joa, ¿podés pasar a la anterior? Un segundito.
Ahí está. Entorno, para que entiendan, entorno, por ejemplo, en este caso, el entorno sería el intervalo de menos infinito a 1, 1 y 2 y más infinito. Ese es el entorno. Básicamente lo que está al lado, lo que... Sí, lo que está al lado, lo que está junto de los que son las raíces. Ese es el entorno. O sea, los intervalos. Bien. Entonces, si en un entorno de A la derivada cambia de positivo a negativo, entonces en X igual a A hay un máximo relativo. Y si en un entorno de A la derivada cambia de negativo a positivo, entonces en X igual a A hay un mínimo relativo. ¿Sí? Ahora vamos con un ejemplo. Tenemos la función de x a la cuarta, x sobre, a la cuarta menos 8 tercios por x al cubo más 4 tercios. Acá tenemos que de esa función el dominio son todos los reales, ¿no? Bien, vamos a la función, la derivamos, que nos queda 4 por x al cubo menos 24 sobre 3x al cuadrado, y eso lo igualamos a 0. Acá lo que hacemos más fácil para averiguar cuáles son las raíces, básicamente sacamos factor común. En este caso saqué factor común x al cuadrado. Entonces nos quedaba x al cuadrado multiplicado 4x menos 8, eso igual a 0. Bien, nosotros sabemos que si nosotros le damos el valor de 0 a x al cuadrado, nos va a dar todo 0 la función. Y después agarramos la parte de 4x menos 8, lo igualamos a 0, y sabemos que si x da 2, nos va a dar 0 esa función. Así que los puntos críticos que tenemos es que x igual a 0 o mejor dicho, y x igual a 2, si lo reemplazamos en la función derivada, nos va a dar 0. ¿Se entendió cómo se buscaban las raíces factorizando? ¿O alguien no entendió o algo? ¿No? Bueno. Acá hacemos la tablita nuevamente. Bueno, lo mismo, nos fijamos en lo que es el eje X, vamos de menos a infinito hasta la primera raíz que encontramos, que es el 0. Vamos después el intervalo entre la primera raíz y la segunda raíz, que es entre 0 y 2. Y después vamos desde la segunda raíz que encontramos hasta más infinito. Bueno, hacemos lo mismo. Nosotros lo que tenemos que hacer es reemplazar cualquier número de la función derivada nuestra que están en los intervalos que necesitamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos entre menos infinito a 0, menos 1. Cuando reemplazamos en la función, nos da un número negativo. Así que el signo de derivada va a ser menos. 0 es raíz. Entre 0 y 2, también si reemplazamos, por ejemplo, por 1, nos da un número negativo. Después 2 es raíz. Y si después reemplazamos un número del intervalo de 2 a más infinito, por ejemplo 3, nos da el resultado un número positivo. Bueno, acá tenemos que nada más, en el 2 hay un cambio de negativo a positivo. Si ustedes se fijan, en la raíz del 0 tenemos el entorno es negativo y pasa a otro entorno negativo, entonces ahí no encontramos un extremo relativo, sino que en el entorno de 2 nos dan de negativo en un entorno negativo a un entorno positivo, y ahí tenemos un extremo relativo. Y como pasamos de uno negativo a otro positivo, nos da un mínimo relativo. Ahora lo que tenemos que hacer es agarrar la raíz en donde hay un punto crítico, donde hay un extremo relativo, y lo tenemos que ahora, ojo con esto, lo tenemos que reemplazar en la función original. No como antes que la reemplazábamos en la función de la derivada, sino que la tenemos que reemplazar en la función original. ¿Para qué es esto? Para encontrar el punto en donde en la función gráficamente se encuentra bueno, en este caso, mínimo relativo. La reemplazamos, ya tenemos que x es igual a 2, así que la coordenada de x ya tenemos que es 2. La reemplazamos en la función original y nos da que es menos 4, lo cual sería que en las coordenadas de la y en la coordenada del origen, básicamente nos da menos 4. Entonces, en la coordenada 2, menos 4, es donde nosotros podemos encontrar el mínimo relativo. ¿Sí? ¿Se entendió? Los extremos relativos. ¿O voy muy rápido? ¿Está bien? Bueno, otro punto. Concavidad y punto de inflexión. Ahora, en vez de utilizar la primera derivada, vamos a empezar a utilizar la segunda derivada.
Nosotros tenemos que si la segunda derivada nos da positivo, entonces la función es una concava positiva. Concava es la figurita, ¿vieron? De cuando tenemos una función graficada, que es, por ejemplo, x al cuadrado, que nos da como una u. Esa es la concava, es el dibujito de la concava. Esperá, ya. Uy, esperá. Y si en la derivada segunda es negativa, entonces f de x, o sea, la función es concava negativa. Después, en lo que tenemos de punto de inflexión, es que cuando tenemos las coordenadas de a y la función reemplazada por a, si en x igual a a cambia la concavidad de la función, y si la segunda derivada de a es igual a 0, entonces en x igual a hay un punto de inflexión. Así que ahora vamos con un ejemplo para que se entienda. Bien, ejemplo, tenemos que e está elevado a menos x al cuadrado sobre 2. Bien, lo que primero tenemos que hacer es buscar la segunda derivada. ¿Cómo hacemos eso? Derivamos una vez y luego derivamos de vuelta. La segunda derivada nos quedó, que básicamente es e a la menos x al cuadrado sobre 2 multiplicado entre paréntesis menos 1 más x al cuadrado. Y esto lo que tenemos que hacer es igualarlo a 0. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Se acuerdan en la anterior que factorizamos y nos quedó x al cuadrado por un paréntesis? Entonces sabemos que x, si x es igual a 0, eso significa que se anula la función. Bueno, cuando nosotros tenemos una e elevado a algo, esa función, esa parte, nunca nos va a dar 0. Así que ahí ya la anulamos, es decir, no hace falta calcularla porque nunca nos va a dar 0 eso. Entonces nos enfocamos en la función que está adentro, en la parte que está adentro del paréntesis. Si lo volamos a 0, nos da que x, si da 1 o x da igual a menos 1, la función se anula. ¿Sí? Bien, hacemos el mismo cuadrito de siempre con los intervalos, agarramos lo mismo básicamente, agarramos un número entre menos infinito a 1, y después agarramos un número entre menos 1 a 1, y agarramos un número de 1 a más infinito. Ojo acá, ustedes no tienen que reemplazar ese número en la función, en la primera derivada de la función. Lo tienen que reemplazar en la función de la segunda derivada. ¿Sí? En la segunda derivada. Nos da que en el primer intervalo da positivo el número que encontramos, en el segundo intervalo nos da negativo el número que encontramos, y en el tercer intervalo nos da positivo. Bien, acá tenemos que hay acá hay dos puntos de inflexión, porque cambia el signo de cada intervalo, ¿no? Cambia la concavidad, básicamente, de cada función, de cada parte del intervalo. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es de vuelta encontrar las coordenadas. Y lo hacemos reemplazando en la función original. Entonces tenemos dos puntos, menos 1 y 1. Lo reemplazamos en la original y nos queda que, bueno, justo hay una conciencia que en los dos el punto i es e a la menos un medio. Entonces ahí ya tenemos las dos coordenadas de los puntos de inflexión, o sea, cuando cambia la concavidad en la función, y tenemos 1 en coordenada de x y e a la menos un medio en coordenada de y, y después tenemos el otro punto de inflexión en coordenada x menos 1 y en coordenada y e menos un medio. ¿Se entendió lo de la concavidad de punto de inflexión? ¿Sí? Bueno. Bueno, ahora vamos a pasar a ver las integrales. Nada, primero para tener en cuenta es que hay una serie de integrales inmediatas que, nada, con la práctica, a medida que uno va haciendo ejercicios, como que les va quedando, ¿no? Perdón, Estas ¿puedo fórmulas, digamos. Sí. interrumpir? Una chica preguntó, una pregunta del mínimo y máximo de extremos relativos, decís. Bueno, O sea, supongo que pregunta cuál sería el mínimo y
y máximo en esta función, ¿no? El mínimo máximo. Ah, porque estoy haciendo por partes. Ah, o sea, lo que tendría que hacer es ver este mismo cuadrito, pero aplicarlo a lo que es la primera derivada y ahí fijarse los signos, si cambian o no. ¿Te referías a eso? Pasamos entonces a las integrales que, nada, eh, algunas de las integrales inmediatas son estas. Para todo n distinto de -1, la integral de x a la n es igual a x a la n más 1 dividido n más 1, sumado a una constante k. La integral de 1 sobre x, o sea, de x a la menos 1, es el logaritmo natural de x, sumado a una constante k. La integral de e a la x es e a la x más una constante k. Después tenemos que la integral de un número a elevado a la x es igual a ese número a elevado a la x dividido el logaritmo natural de a, sumado a la constante. La integral del coseno es el seno y la integral del seno es el menos coseno. Esto eh, eh, idealmente hay que memorizarlo, pero con la práctica uno lo va aprendiendo y le va saliendo naturalmente. Vemos ejemplos de algunos métodos de integración. Empezamos con el de sustitución. Eh, este método lo aplicamos cuando vemos que tenemos la integral de un número o una función por su derivada. En este caso tenemos la integral de e a la raíz de x más 1 dividido raíz de x. Acá lo que hicimos es, bueno, acá lo primero que hice fue separar esta integral, que acá está con dos términos. Separamos la integral, por un lado dejamos 1 sobre raíz de x por e a la raíz de x, más la integral de 1 sobre raíz de x. Y ahora vemos, enfocándonos en esta primera integral, tenemos que si llamamos t a raíz de x, vemos que la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Acá lo que nosotros tenemos es 1 sobre raíz de x. Nos faltaría ese 2 que está acá para que efectivamente tengamos eh, la derivada de t. Entonces lo que hacemos es multiplicar a toda la integral por 2 sobre 2. 2 sobre 2 es igual a 1 y si uno multiplica por 1 te queda el mismo resultado, así que no estamos cambiando la igualdad. Pero ¿qué hacemos? El 2 del numerador lo dejamos afuera y el del denominador lo pasamos adentro de la integral multiplicando a la raíz de x que está acá. Entonces nos queda 2 por la integral de 1 sobre 2 raíz de x por e a la raíz de x más la integral de 1 sobre raíz de x. Y acá sí vemos que tenemos, si reemplazamos raíz de x por t, vemos que tenemos 2 por e a la t, esto sería e a la t, y 1 sobre 2 raíz de x por dx, todo eso es igual a
dt, a la derivada de t. Y esta segunda integral de 1 sobre raíz de x la reescribí para que sea más fácil integrarla. La reescribí como x elevado a la menos 1/2. Y nada, integramos ahora normalmente con la tablita de las integrales inmediatas que vimos antes. Vemos que la integral de e a la t sigue siendo e a la t. En este caso tenemos 2 por e a la t. Y la integral de x elevado a una potencia es esa potencia más 1. Tenemos menos 1/2 más 1 es 1/2. O sea, nos queda x elevado a la 1/2 dividido 1/2. Y a esto le sumamos una constante que yo la llamé c. Esa constante se puede llamar k, se puede llamar c, se puede llamar como se quiera. Nada, las formas más comunes son o k o c. Yo personalmente me gusta usar más c. Pero nada, nosotros antes habíamos llamado t a raíz de x, entonces volvemos a llamarlo para que nos quede igual. Volvemos a escribir 2 por e elevado a la raíz de x. Y acá reescribimos esta fracción. Tenemos x a la 1/2 es raíz de x. Y si lo dividimos por 1/2 es lo mismo que multiplicarlo por 2. Entonces nos queda 2 por raíz de x. Todo esto sumado en la constante c. Este sería el primer ejemplo del método de sustitución. Veamos ahora el método de integración por partes, que para esto hay que usar esta fórmula que vemos que si tenemos u por db, esto es igual a decir que es u por b menos la integral de b por du. Cada profesor tiene una regla memotécnica para aprenderse esto. Yo lo aprendí con la regla de un día vi una vaca vestida de uniforme. Así me lo enseñaron en el colegio y me parece que en la facultad me lo enseñaron de otra manera, pero a mí me quedó con esa regla. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Nada, entonces tenemos este ejemplo. La integral de menos 24x al cubo más 6x, todo esto multiplicado por el logaritmo natural de 3x. ¿Cómo darse cuenta que no podemos usar el método de sustitución? Bueno, porque bajo ninguna manera podemos llegar a tener una función multiplicada por su derivada. Básicamente eso. Si nosotros llamamos a u como logaritmo natural de 3x, la derivada de u vemos que es 1 sobre 3x por 3. Esto es por la regla de la cadena, que queda igual a simplemente 1 sobre x. Y acá tenemos multiplicado menos 24x al cubo más 6x. Eso es imposible transformarlo en 1 sobre x. Por lo tanto, no podemos usar el método de sustitución. Entonces usamos el método por partes. A este factor entonces, menos 24x al cubo más 6x, lo llamamos la derivada de b. Y para calcular b, simplemente integramos este polinomio y nos queda que b es igual a menos 6x a la cuarta más 3x al cuadrado.
Y una vez que ya armamos, cuando ya tenemos designados cuánto es u, cuánto es la derivada de u, la derivada de b y cuánto es b, usamos esta fórmula de acá. Entonces, finalmente tenemos que u, que es logaritmo natural de 3x, por db, que es menos 24x al cubo más 6x por dx, es igual a u por b, que tenemos u es igual a logaritmo natural de 3x por b, que es menos 6x a la cuarta más 3x al cuadrado, menos la integral de b, que es menos 6x a la cuarta más 3x al cuadrado, por du, que es 1 sobre x por dx. Este primer término nos queda igual, no hay nada que hacer. Y lo que está dentro de la integral, simplemente tenemos x dividiendo todo lo que está dentro del paréntesis, entonces nos queda menos 6x a la cuarta dividido de x es menos 6x al cubo, y 3x al cuadrado dividido de x es 3x. Resolvemos esta integral y nos queda la integral de menos 6x al cubo es eh, menos 3 medios x a la cuarta. Pero como acá está multiplicado por un menos, se transforma en un más. ¿Sí? Lo que hicimos acá es, le sumamos un 1 al exponente, este 3 se transforma en un 4 y lo dividimos por 4 también. 6 cuartos es igual a 3 medios. Por eso nos quedó 3 medios. Yo lo simplifico así de una, pero lo aclaro por si no se entendió. Y bueno, y la integral de 3x, otra vez, esto está elevado a la 1, entonces nos queda elevado al cuadrado y lo dividimos por 2, nos queda 3 medios x al cuadrado, pero como acá afuera está multiplicado por un menos, nos queda con un menos. Y nada, finalmente el resultado es menos 6x a la cuarta más 3x al cuadrado por logaritmo natural de 3x más 3 medios x a la cuarta menos 3 medios x al cuadrado más c, más la constante c. Nada, ese es el segundo ejemplo. Después hay un ejemplo de integrales definidas, que las integrales definidas son cuando uno quiere ver por ahí el área que hay debajo de una función desde un punto hasta otro punto. Por ejemplo, acá vemos un ejercicio que nos pide calcular el área que hay entre la función f de x igual a 4 sobre x menos 4 y la función g de x, que es menos x más 9. No hace falta graficar estas funciones para resolver el ejercicio. Si lo quieren hacer para estar seguros, es recomendable, pero no hace falta. Lo que sí es importante es que sepan ya de antemano cuál es la forma que tienen estas funciones. G de x vemos que es una función lineal, por lo tanto es... y como el x es negativo, tiene pendiente negativa. Una función lineal con pendiente negativa. Y esta función f de x tiene una forma que es así, curva. Vemos entonces que se intersecta en dos puntos. Para calcular
cuáles son estos dos puntos, igualamos f de x igual a g de x. Tenemos 4 sobre x menos 4 igual a menos x más 9. Nada, pasamos este x menos 4 multiplicando, hacemos distributiva, nos da una ecuación de esta forma. Y nada, para calcular las raíces aplicamos Bhaskara, que lo vimos antes, nos da dos raíces, 5 y 8. Entonces, para calcular el área que hay entre estas dos funciones, que es esta área de acá, lo que tenemos que hacer es, nosotros acá tenemos el 5 y acá tenemos el 8. ¿Cómo hacemos para calcular esta área de acá? Bueno, primero calculamos la integral definida de 5 a 8 de toda el área que hay bajo la función lineal, la función g de x, que es menos x más 9. Y a eso le restamos el área que hay debajo de la función f de x, que es, para calcularles la integral definida entre 5 a 8 de f de x, que es 4 sobre x menos 4. Entonces, resolvemos esta integral. Nada, la integral de menos x más 9 es menos 1 medio x al cuadrado más 9x. Todo esto evaluado entre 5 y 8. Y la integral de 4 sobre x menos 4 de x es 4 logaritmo natural de x menos 4 evaluado entre 5 y 8. Entonces nada, calculamos este polinomio cuando x vale 8 y le restamos cuando x vale 5 y calculamos este logaritmo cuando x vale 8 y le restamos ese logaritmo cuando x vale 5. Nada, nos queda esto, menos 32 más 72, hacemos las sumas, las restas, nos queda 15 medios menos 4 logaritmo natural de 4. Logaritmo natural de 1 es 0, por lo tanto este término se va. Hacemos estas sumas y restas, nos da 15 medios y le restamos menos 4 logaritmo natural de 4. Y entonces este es el valor de esa área que hay entre las dos funciones. Y por último vemos cómo resolver una integral impropia, que es cuando tenemos una integral definida, pero uno de los extremos para calcular es infinito. Por ejemplo, tenemos la integral de 2 a más infinito de 1 sobre x, logaritmo natural de x, todo esto al cubo. Nada, vemos primero que lo podemos resolver como una sustitución. Si nosotros llamamos al logaritmo natural de x como una t, su derivada es 1 sobre x, que es esto de acá, 1 sobre x. Entonces nos queda que tenemos 1 sobre t al cubo por dt, todo esto la integral definida entre 2 y más infinito. Lo correcto para calcularlo es aplicando límite. En vez de llamar a esto infinito, lo llamamos b y calculamos. Puede llamarse b, puede llamarse a, puede llamarse
con cualquier letra que les guste, yo acá lo llamé como una b, calculamos el límite cuando b tiende a más infinito de la integral definida entre 2 y b de 1 sobre t al cubo por dt, la integral de 1 sobre t al cubo por dt es menos un medio, menos 1 sobre 2 por t al cuadrado. Y esto lo definimos entre 2 y b, cuando b tiende a más infinito. Acá reemplazamos t por lo que era originalmente, que t es igual a logaritmo natural de x, entonces nos queda menos 1 sobre 2 por logaritmo natural al cuadrado de x, evaluado entre 2 y b, cuando b tiende a más infinito. Hacemos nada, evaluamos esta función cuando x es igual a b y la restamos cuando x es igual a 2. Nos queda menos 1 sobre 2 logaritmo natural al cuadrado de b menos 1 sobre 2 por logaritmo natural al cuadrado de 2. Todo esto cuando b tiende a más infinito. Reemplazamos entonces b por infinito. Nos queda, esto de acá nos queda 1 sobre infinito, termina siendo igual a 0, y esto nos sigue quedando 1 sobre 2, logaritmo natural al cuadrado de 2. Con lo cual tenemos 0 más 1 sobre 2 logaritmo natural al cuadrado de 2 es efectivamente 1 sobre 2 logaritmo natural al cuadrado de 2. Con lo cual decimos que esta integral es convergente y converge justamente a este resultado. Si acá nos diese que el resultado es igual a infinito, decimos que la integral es divergente. Pero nada, acá nos dio que converge a este resultado. Bueno, yo más que nada voy a presentar el tema de aplicaciones económicas, en lo que es el excedente del productor y el excedente del consumidor, pero antes de eso tenemos que ver un poco de lo que es el área entre funciones. Bueno, primero tenemos un área que se forma al chocar dos funciones, ¿no? Tenemos la función f de Perdón, x. sí, me preguntaron acá antes por qué había usado el 2 sobre 2. Ah, sí, sí. No lo llegué a ver antes, perdón. Eh, Acá, en la primera. Nada, porque nosotros teníamos que, si nosotros llamamos a la raíz de x como t, su derivada es 1 sobre 2 raíz de x. Y acá lo que nosotros tenemos en el problema es simplemente 1 sobre raíz de x. Para nosotros llegar a esta función, lo que hicimos fue un truquito que fue multiplicar a toda esta integral por 2 sobre 2. Que nada, es lo mismo que multiplicarlo por 1, o sea que no cambia esa igualdad. Y pasamos este 2 que está en el denominador multiplicando dentro de la integral a esta raíz de x, entonces nos terminó quedando efectivamente 1 sobre 2 raíz de x, y nos quedó un número, un 2 multiplicando afuera de la integral. Pero nada, es eso, para que nosotros después este 1 sobre 2 raíz de x lo, terminamos, lo terminamos reemplazando por dt, y así nos quedó la integral de e a la t por dt, y eso es mucho más fácil de integrar. Pero nada, fue por eso que usamos ese 2 sobre 2. Bien, yo de paso me hice acordar de una de las chicas que preguntó
lo de los mínimos y máximos locales, no sé si lo de yo, pero es básicamente lo mismo, lo que son mínimos y máximos relativos a lo que son los mínimos y máximos locales, solamente que se le da como otro nombre. Es como muy depende del profesor, pero es lo mismo, se utiliza el mismo funcionamiento. Así que nada, espero que lo haya leído la chica. Bueno, vuelta de área entre funciones. Básicamente lo voy a explicar como muy rapidito porque nos va a servir para hacerlo todo el tema de las aplicaciones económicas, del excedente del consumidor y del productor. Nosotros tenemos dos funciones que se chocan, la función f de x y g de x. Acá vamos a utilizar integrales también. Bien, vamos a hacer un integral que va de A a B, básicamente la integral definida, y algo que a mí me enseñó la profe, que está muy bueno, que igual nos dijo que nunca lo utilicemos en un parcial porque nos lo va a desaprobar, pero está muy bueno para acordarse de que las funciones, para poner el tema de la función, siempre va a ser techo menos piso. El techo básicamente es la función que va por arriba y el piso es la función que va por abajo. Así que para acordarse de cómo va el tema, cómo hacer la ecuación, acuérdense de hacer techo menos piso. Y después con el tema de la integral definida, qué número poner abajo y qué número poner arriba, lo mismo, son los puntos de intersección. El primer punto de intersección que tenemos, que es A, va a ir abajo. Hagan como si fuera el eje Y o el eje X, tipo lo pueden hacer así. El primer punto va a ir abajo y después el segundo punto de intersección va a ir arriba. Bueno, ahí pasamos a aplicaciones económicas porque nada, para entender un poco. Bien, con aplicaciones económicas como cualquier aplicación económica, siempre se utiliza el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos todo lo que es la función positiva. ¿Sí? Y siempre en todo lo que es demanda y oferta, siempre se utiliza un número positivo. A ver, puede ser que haya una pendiente negativa, pero la función nunca se va a pasar del eje X para abajo, tipo lo que es para abajo del eje X o para la izquierda del eje Y. ¿Sí? Nunca va a pasar eso porque la función nunca va a ser negativa. Bien, nosotros lo que tenemos que buscar es el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Cuando nosotros encontramos el punto de equilibrio, que va a estar P, ahora P lo vamos, en vez de, me espero un. Nada, bueno, mientras tanto, para aclarar, cuando hacemos aplicaciones económicas, decimos que nos enfocamos en el primer cuadrante porque justamente cuando estamos resolviendo problemas de economía, estamos resolviendo problemas tipo el beneficio, el precio, las cantidades y nada, un precio nunca puede ser negativo, una cantidad nunca puede ser negativa. eh, Nada, entonces es por eso que nos enfocamos solamente en el primer cuadrante. Hasta gracias. Disculpen, tenían que abrir la puerta a la perra que quería salir de la habitación. Así que nada, esperando 2 segunditos. Bueno, buscamos lo que es el punto de equilibrio entre las dos funciones, que es cuando chocan, ¿no? Y nos va a encontrar que tenemos una coordenada donde hay un número de X y hay un número de Y. Pero ahora la Y, en estas aplicaciones económicas, en vez de decir Y, le ponemos P. ¿Sí? Es lo mismo P e Y, es lo mismo porque siempre se utiliza el mismo eje. Así que ahí encontramos una coordenada de X y P. ¿Para qué la vamos a utilizar esto? ¿Para qué necesitamos el punto de equilibrio? Bueno, en la ecuación del excedente del consumidor tenemos una integral definida que va de 0 hasta el punto de X, el punto de equilibrio, y después adentro tenemos la demanda, la función de la demanda que nos dé el ejercicio, menos el punto de P que encontramos en el punto de equilibrio. En el caso del excedente del productor, de vuelta, integral definida que va de 0 hasta el punto de X que encontramos en el punto de equilibrio. Y acá primero vamos a poner el punto de P que encontramos en el punto de equilibrio menos la función que nos dé el ejercicio de la oferta. ¿Sí? Eso son más que nada lo que son las cuentas y ahora vamos con un ejemplo para que lo entiendan mejor. Bien, a nosotros nos da el ejercicio que tenemos lo que es la ecuación de la demanda, que es P igual a 16 menos X al cuadrado, lo que nos da de la función de la oferta, que es menos 1 igual a 2X menos P, y nos dice que tenemos que encontrar lo que es el excedente del consumidor y el excedente del productor.
Lo primero que hacemos es ordenar las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos encontrar el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. ¿Y cómo se hace eso? Igualando las funciones. Pero nosotros no podemos igualar lo que nos está dando el ejercicio, porque cuando nosotros ponemos de igual a igual cada ejercicio, tenemos que tener un factor igual. Y en este caso sería P. Ahora, ¿qué pasa? En la función de la oferta vamos a tener que igualar todo a P y nos va a dar P igual a 2x más 1. Ojo con esto, porque muchas veces los profesores lo ponen como trampa para ver qué hacemos nosotros, los estudiantes, y siempre tienen que igualar de la misma. ¿Por qué? Porque P es igual a P, lo que está del otro lado de la ecuación va a ser igual. Entonces, nada, agarramos ya con la función de la oferta bien hecha y hacemos que la demanda sea igual a la oferta. Y ahí vamos a encontrar lo que son las x, ¿no? Hacemos 16 menos x al cuadrado igual a 2x más 1. Eso nos va a dar menos x al cuadrado menos 2x más 15 igual a 0, porque tenemos que encontrar los x. ¿Qué ecuación hacemos? Bueno, hacemos la ecuación de menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, la ecuación que les mostré mucho más antes. Y ahí vamos a sacar 2x. Sacamos las 2x que nos dio esta función, fueron menos 5 y 3. El menos 5 y el 3 lo vamos a reemplazar en cualquiera de las dos funciones, ¿no? Por ejemplo, reemplazamos en la de la oferta, ¿no? Reemplazamos 3 con x la oferta y tenemos 2 por 3 nos da igual a 6, más 1 nos da 7. Y ahí encontramos del punto de equilibrio, encontramos la P. Del otro lado tenemos menos 5, que en realidad no hace falta reemplazarlo, pero lo vamos a hacer para darle el ejemplo. 2 por menos 5 nos da menos 10, más 1 nos da menos 9. Ahora, solo utilizamos la coordenada 3 y 7. ¿Por qué es esto? Bueno, lo que explicaba también Joa anteriormente. Nada más vamos a utilizar los valores positivos. Los valores negativos no se utilizan en estos tipos de aplicación. Tipo de aplicación económica no se utiliza nada negativo, tenemos que utilizar todo positivo. Así que agarramos las coordenadas de 3 y 7, donde 3 es x del punto de equilibrio y 7 es p del punto de equilibrio. Ahora agarramos la ecuación de... Ahora viene todo mucho más fácil porque agarramos la ecuación del excedente del consumidor y simplemente reemplazamos. Integral de 0 a... Bueno, necesitamos la x del punto de equilibrio, el cual nos dio 3, le ponemos 3. Agarramos todo lo que es la demanda de la función de la demanda, que era 16 menos x al cuadrado, menos el punto de equilibrio de la P, que es 7 de x. Hacemos la integral, 9x menos x al cubo sobre 3, y ahora tenemos que reemplazar por 3 y por 0. Reemplazamos, nos da, bueno, 9 por 3 menos 3 al cubo sobre 3 menos 0, porque la función esa, cuando reemplazamos el 0, nos da 0. Todo eso nos da 18. Entonces el excedente del consumidor es 18. Y cuando agarramos de vuelta ahora todo lo que es la función del excedente del productor, hacemos lo mismo. Reemplazamos los números, que van de 0 a 3, porque 3, acuérdense que en la función original nos pedía que pongamos el x del punto de equilibrio, que en este caso es 3, la p del punto de equilibrio, que es 7, menos la función de la oferta. Todo eso, hacemos la integral, nos queda 6x menos 2 por x al cuadrado sobre 2, y ahora lo tenemos que reemplazar por 3 y por 0, y todo eso nos da 9. Entonces el excedente del productor nos da 9. Es básicamente eso. ¿Alguno tuvo alguna duda? No. Bueno. Esos serían básicamente los temas que preparamos. No llegamos a abarcarlo todo. Ahí Bueno. te hacen una pregunta, ¿cómo Vale, vamos fallaste para atrás. el 7? El 3. Vamos para atrás. A ver. Bueno, el 3 y el 7 lo tenemos que hallar mediante el punto de equilibrio. ¿Cómo hallamos el punto de equilibrio? Tenemos que básicamente igualar las dos funciones. Tenemos que igualar la función de la demanda y la función de la oferta. Cuando nosotros igualamos, nos da 16 menos x al cuadrado es igual a 2x más 1.
Y todo eso nos da menos x al cuadrado cuando pasamos todos los factores para que nos dé igual a 0. Nos queda menos x al cuadrado menos 2x más 15. Es básicamente buscar las raíces. O sea, cuando nosotros igualamos las funciones, después tenemos que buscar las raíces de la función que nos queda. En este caso fue menos x al cuadrado menos 2x más 15. ¿Cómo encontramos después las raíces? O sea, ¿cuánto vale x para que la función sea 0? Con la ecuación la de menos b más menos raíz al cuadrado de b al cuadrado menos 4 por c. O sea, toda esa ecuación que siempre se utiliza para buscar las raíces de una función cuadrada. Y ahí nos dio que las dos raíces que nos dio fue menos 5 y 3. Nos dio dos raíces, menos 5 y 3. El menos 5 nosotros lo vamos a descartar porque en las aplicaciones económicas nada más se utilizan todo lo que son números positivos. Menos 5 es un número negativo, así que no lo vamos a usar más. Nos vamos a enfocar en el 3. Agarramos el 3 y lo vamos a reemplazar en cualquiera de las dos funciones. Si vos la querés reemplazar el 3 en la función de demanda o el 3 en la función de oferta, lo puedes hacer. Yo lo voy a reemplazar en la función de la oferta porque es mucho más fácil. Agarramos 2 por 3, ahí reemplazamos el 3 por la x, más 1. Eso nos da igual a 7. Y ahí encontramos la P del punto de equilibrio. ¿Se entendió? ¿O querés que lo explique de vuelta? No tengo problema, ¿eh? Tipo, lo explicamos de vuelta. Es medio confuso. ¿Sí? Bueno, está bien. Bueno, nada, si no quedó ninguna duda, esos fueron los temas que preparamos. Ahí vi en el chat que nos preguntaron si podíamos decir series y polinomios del Taylor. No llegamos a preparar ese tema porque ya la clase quedó muy larga, pero fíjate en el canal de YouTube de Proyecto alguna eh, clase anterior que seguramente mis compañeros lo pudieron explicar. Eh, Nada, y eso, si tuvieron, si, si quieren repasar esta clase, igual va a quedar subida en el canal, así que eh, la pueden ver cuando se suba próximamente en estos días. Ahí en el chat pasaron el link del canal, así que nada, sería eso. Éxitos en el parcial, les deseamos y espero que les haya quedado más claro. Sí, eso. Que les haya quedado más claros. Confíen en ustedes y tengan muchos, pero muchos éxitos en esta parte de rendir, ¿no? Ya si quieren se pueden ir retirando del mix para... Chao chicos, éxito.